Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy hablaremos del rey Arturo. Su historia no es un simple cuento, pero tampoco es una historia documentada. Es una leyenda. ¿Y qué es una leyenda? Una leyenda es un relato tradicional que parte de un posible hecho o personaje real, pero del que no existen pruebas históricas suficientes para poder confirmarlo o negarlo. La versión que hoy conocemos de la historia del rey Arturo se fija por escrito en el siglo XV, con la obra La muerte de Arturo, escrita por Thomas Malory. Pero Malory no inventa la historia. Recoge y ordena relatos anteriores que llevaban siglos circulando de forma oral y escrita. Poemas medievales franceses e ingleses, relatos de tradición oral, crónicas caballerescas y textos artúricos anteriores. Se basó en las crónicas de Geoffrey de Monmouth, el autor que 3 siglos antes había convertido a Arturo en un rey glorioso para toda Europa, en su Historia de los Reyes de Britania, escrita hacia 1136. Y si nos vamos más atrás, llegamos al origen de todo. Un monje llamado Nennius, que hace más de 1000 años fue el primero en poner por escrito el nombre de Arturo, describiéndolo no como un rey, sino como un guerrero real que lideró a su pueblo en 12 batallas imposibles. Entonces, ¿quién fue realmente? Los historiadores han aceptado que hay una base real. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, Britania quedó desamparada. Arturo sería ese líder romano-britano que intentó mantener encendida la llama de la civilización y el orden frente a la invasión de los sajones. Arturo es, por encima de todo, un símbolo de la unión de Britania. O la leyenda podría ser una mezcla de grandes hombres, líderes como Ambrosio Aureliano, que ganó batallas claves, Riotamus, un rey que cruzó a Francia para luchar, y al unir las hazañas de varios hombres en un solo nombre, nace el mito. La leyenda artúrica no es una mentira, es una verdad que ha crecido tanto que ya no cabe en los libros de historia. Arturo vive en ese punto exacto donde el recuerdo de un guerrero real se funde con la magia de los antiguos mitos celtas. Como veis, existen versiones diversas. Yo os explicaré la esencia de la leyenda, lo que es común a todas, pero es muy posible que algunos penséis, yo la había oído distinta o yo creía que esto era diferente y tendréis razón. Por ejemplo, un punto muy controvertido es Mordred. ¿Es hijo de Arturo o es su sobrino? Fue Tomás Malory quien lo convirtió en su hijo, aportando esa oscuridad trágica a la historia, ya que su madre es Morgause, la hermanastra de Arturo. En los escritos anteriores, Mordred es simplemente su sobrino y uno de sus caballeros, igual que sus 4 hermanos y su primo. Lo mismo ocurre con cómo sacó la espada de la piedra o cómo fue el destierro de Lanzarote. Así que, si conocéis la historia de otra forma, no significa que sea falsa. La leyenda artúrica bebe de fuentes muy diversas. Por eso hoy yo os contaré mi versión, alejándome de la parte más oscura de Malory. Hay otro punto vital que suele generar mucha confusión, la cronología. En la leyenda artúrica, el tiempo no funciona como en un libro de historia real. Las edades de los personajes y sus parentescos se solapan y se difuminan en lo que podríamos llamar un presente mítico. Los personajes aparecen cuando la trama los necesita, no cuando la lógica biológica lo dicta. Por eso, no os extrañéis si encontráis sobrinos que parecen tener la misma edad que sus tíos o caballeros que actúan como coetáneos cuando, en una línea temporal estricta, no deberían serlo. La leyenda artúrica no busca la exactitud del calendario, busca la fuerza de un símbolo. Ahora sí, empecemos con la historia de un rey
que se convirtió en leyenda. Estamos en el siglo V. Britania no es un reino, es una herida abierta. Tras la marcha de Roma, el territorio ha quedado fragmentado en manos de pequeños reyes y señores de la guerra. Es un mundo de fronteras inestables, violencia constante y donde no existe más ley que la que se ejerce por la fuerza. En este escenario emerge una figura dominante, Uther Pendragon. Uther es un rey militarmente implacable, temido por sus aliados y odiado por sus enemigos. A su lado camina Merlín. No es un simple sabio, es un ser fronterizo, nacido de la unión entre una mujer mortal y un demonio. Esa herencia sobrenatural es la que le otorga el poder de ver lo que el ojo humano ignora, el pasado y el futuro. Merlín no es solo un consejero, es un arquitecto del destino que utiliza sus artes mágicas para moldear la historia a su voluntad. Merlín no elige a Uther por su bondad, sino por su utilidad. Ve en él la fuerza bruta necesaria para engendrar al heredero que Britania reclama para sobrevivir. Uther entra en guerra con Gorlois, el duque de Cornualles, pero no solo por sus tierras, sino por Igraine, la esposa del duque. Ante el peligro, Gorlois oculta a su mujer en la fortaleza de Tintagel, un bastión al borde de un abismo. Es aquí donde Merlín mueve su ficha. Le ofrece a Uther el deseo de su corazón, a cambio de un precio altísimo. El hijo que nazca de esa unión le pertenecerá. Mientras las tropas atacan los muros de Gorlois, Merlín usa su magia para transformar la apariencia de Uther en la de su enemigo. Bajo el manto de la noche, Uther entra en Tintagel, con el rostro de Gorlois. Igraine, engañada, lo recibe como su marido. Pero el engaño no es perfecto. En las sombras del castillo están las tres hijas del duque, Morgause, Elaine y Morgana. Morgana, dotada desde su nacimiento con el don de la magia, es la única que percibe la mentira. Ve a Uther bajo la máscara. Ese momento grabará en ella un odio profundo hacia los Pendragón y hacia Merlín. Una semilla que décadas después marcará la caída de Arturo. Esa misma noche, entre la magia y la traición, se concibe a Arturo. Mientras el engaño se consumaba en la alcoba, Gorlois moría en combate a manos de las fuerzas de Uther. Con su muerte, la resistencia de Cornualles se desvanece y la guerra se detiene. Para legitimar la unión y el futuro nacimiento de Arturo, Uther se casa con Igraine, tratando de tapar con un matrimonio real lo que empezó con una traición. Cuando el niño nace, la realidad golpea a Igraine. El pacto de Merlín debe cumplirse, pero Merlín no actúa con crueldad, sino que le explica a la reina que el destino de su hijo va más allá de lo que imagina y que por ello debe alejarlo del poder. Le promete que Arturo vivirá y crecerá protegido, lejos de las intrigas de la corte. Arturo no es entregado a una gran familia, sino a Sidector, un noble de bajo rango que vive en un entorno austero y rural. Allí, en la Britania profunda y cercana al pueblo, Arturo crece sin saber quién es realmente. Su vida no es de lujos, sino de disciplina, trabajo y lealtad. Merlín le explica a Sidector la verdadera identidad del niño y la importancia de su linaje, pidiéndole que guarde un silencio absoluto para proteger su vida. Héctor acepta la carga y cría a Arturo y lo ama como a un hijo propio, dándole el calor de un hogar que la corte de Uther jamás le habría dado. Se cría junto a Kai, el hijo de Héctor. Juntos forman un vínculo. Crecen como iguales, complementándose en todo. Mientras Arturo representa el destino y la responsabilidad, Kai es su conexión con la realidad y la calma. Años después, cuando Arturo sea rey, Kai se convertirá en uno de sus caballeros
más fieles, siendo el recordatorio constante de sus raíces humildes y el apoyo más familiar en medio de las intrigas del trono. Durante todos estos años, Merlín permanece siempre cerca, vigilando desde las sombras. El mago se asegura de que el joven príncipe está a salvo. Su presencia es invisible para Arturo, pero constante. Merlín es el guardián silencioso dispuesto a intervenir si el destino del futuro rey se viera amenazado antes de tiempo. Con la muerte de Uther Pendragon, la frágil estabilidad de Britania salta por los aires. Sin un rey fuerte que actúe como contrapeso, el territorio se sumerge en un periodo aún más oscuro y caótico. Los señores de la guerra y los pequeños reyes locales se lanzan en una competición por el trono, una lucha donde todos golpean pero nadie logra imponerse. En este momento de máxima desesperación es cuando Merlín decide que ha llegado la hora de revelar su plan. No utiliza un ejército, sino un símbolo. En un lugar sagrado y a la vista de todos, hace aparecer un prodigio que desafía toda lógica. Una espada de acero finísimo clavada profundamente en un bloque de piedra. Junto a ella, una inscripción grabada que no deja lugar a dudas. Quien logre sacar esta espada será, por derecho, rey de toda Britania. La noticia corre como la pólvora por toda la isla. No es solo un reto de fuerza, es un juicio divino. Reyes de todas partes, hombres de músculos curtidos y veteranos de 1000 batallas acuden para intentar reclamar el trono, pero uno tras otro fracasan. La espada no se mueve. Britania sigue esperando sin saber que su futuro rey no está en un castillo, sino en el anonimato de una aldea lejana. Tras un tiempo, Sir Héctor decide acudir con sus hijos. Kai, que ya está en edad de ser armado caballero, siente la llamada del destino y, como otros tantos nobles, cree que debe probar su valía. Arturo lo acompaña en un segundo plano, cumpliendo su deber como escudero de su hermano mayor. Llegado el momento, Kai intenta sacar la espada con todas sus fuerzas, pero el acero ni siquiera vibra. Fracasado y exhausto, en un impulso, le pide a su hermano pequeño que lo intente él. Arturo duda, sabe lo que significa esa espada. Aún así se acerca, se arrodilla ante la piedra, coloca la mano sobre la empuñadura y libera la espada. El silencio es inmediato. Todos lo miran incrédulos. No ha sido un rey ni un guerrero, sino un muchacho sin título, sin ambición y sin intención de gobernar. Y es precisamente esa pureza lo que lo cambia todo. El silencio no es aceptación, sino desconcierto y rechazo. Nadie ha viajado hasta allí para arrodillarse ante un muchacho sin nombre. Los reyes y nobles, heridos en su orgullo, claman que ha sido un truco o una casualidad y le exigen que lo repita. La espada es devuelta a la piedra y Arturo, bajo la mirada de 1000 ojos enemigos, la saca de nuevo. Y una tercera vez, siempre con el mismo resultado. El acero se desliza en sus manos como si la piedra fuera agua. Aún así, la evidencia no basta. Los señores de la guerra no están dispuestos a aceptar que su soberano sea un escudero de sangre desconocida. La tensión crece, pero Sir Héctor da un paso al frente y en ese momento de máxima tensión, ante la mirada atónita de los nobles y el desconcierto del propio muchacho, Héctor se arrodilla frente a Arturo. Arturo, al ver al hombre que lo ha criado, al que ama y reconoce como su único padre, arrodillado ante él como si fuera un extraño, se rompe por dentro. En un impulso de humildad y miedo, intenta devolver la espada a su lugar o entregársela a cualquiera de los presentes. Él no quiere el trono. Le suplica a Héctor que se levante y que deje de llamarlo rey, que él solo quiere seguir siendo su hijo. Pero Sir Héctor, con los ojos llenos de orgullo y tristeza, niega con la cabeza.
Le explica con voz firme que desde el momento en que el acero salió de la roca, las cosas han cambiado para siempre. Ya no puedo ser tu padre, le dice, pero desde hoy y hasta mi último aliento seré tu más fiel siervo. Y Héctor revela lo que hasta ese momento solo Merlín y él conocían, que Arturo no es su sangre, sino el hijo perdido de Uther Pendragón, criado en el anonimato para protegerlo de sus enemigos. En ese instante, Merlín reaparece entre la multitud, emergiendo de las sombras para dar fe de las palabras de Héctor y confirmar el linaje real del muchacho. La revelación no apaga las tensiones de los nobles, pero las transforma por completo. Arturo ya no es solo el muchacho que ha sacado la espada por azar, ahora tiene linaje. Aún así, Britania no se unifica en ese instante. Arturo es reconocido como rey, pero su autoridad no es aceptada. Es joven, es inexperto, y muchos no están dispuestos a seguirlo. Comienzan años difíciles, de pactos frágiles, viajes, tensiones y batallas. Durante esos primeros años de reinado, Arturo se mueve constantemente. Viaja, escucha, intenta que su figura sea aceptada más allá del símbolo de la espada. Va de aldea en aldea, de fortaleza en fortaleza. Escucha a los campesinos, parlamenta con los nobles y lidera desde la vanguardia. Es en el barro de los caminos y en las tiendas de campaña donde el muchacho que creció con Sir Héctor empieza a convertirse de verdad en el rey que Britania necesita. Durante una de sus primeras y más feroces batallas, la espada que Arturo sacó de la roca se quiebra. Es entonces cuando Merlín lo lleva a las orillas de un lago envuelto en una bruma. De las aguas emerge Nimue, vestida en seda blanca, sostiene una espada, Excalibur. La dama del lago se la entrega a Arturo como un voto de confianza de las fuerzas de la antigua Britania. Pero lo más importante no es la espada, sino lo que viene con ella. Es Merlín quien, mientras Arturo admira el brillo del acero, le da la lección más importante. Merlín le pregunta, ¿qué valoras más, la espada o la vaina? Arturo responde que la espada. Merlín le explica, Excalibur es para la victoria, puede cortar el hierro, pero es solo un arma. La vaina es el verdadero tesoro. Mientras la lleves contigo, no perderás ni una gota de sangre. Ninguna herida será mortal. La vaina es la protección mágica que le permite ser el rey que Britania necesita sin caer en combate. Merlín le advierte que debe guardarla con más celo que la propia espada. Con la revelación del origen de Arturo, aparecen sus tres hermanastras, las hijas de Igraine y de Gorloa. Con ellas llegan sus hijos, los sobrinos de Arturo, que se convertirán en sus caballeros más leales. De Morgause, la hermana mayor, llegan tres de sus cuatro hijos para luchar por su tío. Gawain, el más valiente y apasionado, Agravain, astuto y severo, y Gaheris, siempre fiel. El cuarto hijo, Gareth, llegará un poco más tarde, siendo aún un niño. También se unen a ellos Yvain, el hijo de Morgana. Estos jóvenes no solo aportan sus espadas, sino que simbolizan la unión de las antiguas casas nobles con el nuevo rey. Sin embargo, hay una sombra que crece en la distancia: Mordred, el hijo más joven de Morgause. Él crece lejos de la corte, bajo la influencia directa de su madre y de su tía Morgana. Mientras la hermana mayor, Morgause, y Elaine, la hermana mediana, parecen apoyar el reinado de Arturo, Morgana juega una partida distinta. En público se muestra como la hermana devota, pero en las sombras su odio hacia los Pendragón y hacia Merlín sigue intacto. Ella es quien moldea la mente de Mordred, alimentándolo con el rencor por el engaño que sufrió su madre Igraine y la muerte de su verdadero abuelo, Gorloa. Morgana no busca una batalla abierta, espera el momento para romper a Arturo desde dentro.
Arturo regresa victorioso de sus batallas, protegido por la magia de la vaina. Morgana, que finge ser la hermana afectuosa, observa que Arturo sobrevive a heridas que matarían a cualquier otro. Con astucia, Morgana lo elogia y le pregunta por su suerte en el campo de batalla. Arturo, que no ve maldad en su hermana, comete el error de confiar en ella. Le enseña la vaina y le explica lo que Merlín le dijo. Mientras la lleve conmigo, no perderé ni una gota de sangre. En ese instante, Arturo le entrega a Morgana el mapa para su propia destrucción. Ella comprende que no necesita romper la espada, solo necesita quitarle la protección. Pero Morgana no actúa de inmediato. Durante años permanece en la sombra, fingiendo ser una aliada. Mientras Camelot celebra torneos y los caballeros forjan su leyenda, ella observa. Aprovecha ese tiempo para perfeccionar sus artes mágicas y esperar el momento en que Arturo esté más distraído. Sabe que la paciencia es su mejor arma. Esperará a que el corazón de Arturo esté dividido para asestar el golpe que lo dejará vulnerable ante el mundo. Con Merlín como arquitecto y consejero constante, Arturo comienza a rodearse de los mejores hombres de Britania. Es aquí donde nacen los 12 grandes caballeros, el núcleo de lo que será la Mesa Redonda. Hombres como Kai, su hermano de crianza, el deber, el hombre de confianza que estará con él hasta el final, o Gawain, su sobrino, su primer caballero. Juntos establecen un código nuevo. No se lucha por la gloria personal, sino por la justicia y la protección de los débiles. Arturo comprende que para que Britania deje de ser un conjunto de tribus enfrentadas, necesita un centro, un lugar que no pertenezca a ningún antiguo señor de la guerra. Así nace Camelot. No es una fortaleza oscura y fría como las del pasado. Arturo la proyecta como una ciudad de luz, construida sobre una colina estratégica que domina los valles. Camelot se convierte en el corazón de la logística, la justicia y la cultura de Britania. En medio de estos años de luchas y asentamiento, Arturo conoce a Ginebra, la hija del rey Leogrand. Y en ese instante algo cambia en el joven rey. Para Arturo, ella no es una pieza más en el tablero político de Merlín, ni un simple trámite para asegurar el trono. Al verse, surge entre ambos un vínculo que trasciende los intereses de Britania. Ginebra se enamora de Arturo, no por el brillo de su corona, sino por el hombre que hay detrás, por su integridad, por esa humildad y por la sinceridad de su sueño de una Britania en paz. En Arturo ella no ve un rey, sino un hombre que carga con el peso de un país sobre sus hombros. Para Arturo, Ginebra es la luz, la esperanza y el amor. Arturo y Ginebra se enamoran de verdad y deciden casarse. Pero Merlín no está tranquilo. Con su visión del pasado y del futuro, el mago le advierte que esa unión puede acabar con su sueño de una Britania unida. Sin embargo, Arturo, profundamente enamorado, decide ignorar al mago. Es en ese momento que no actúa como rey, sino como un hombre, y decide seguir a su corazón. Esa decisión de ponerse a sí mismo y a sus sentimientos por encima del deber es algo que repetirá más adelante y será, en última instancia, la verdadera causa de su caída. La llegada de Ginebra a Camelot no solo trae la promesa de un heredero, sino también el símbolo que definirá el reinado de Arturo. Como regalo de bodas, su padre, el rey Leo de Grans, le entrega la mesa redonda. Este no es un mueble cualquiera, es una reliquia que perteneció al propio Uther Pendragon y que Leo de Grans custodió durante los años de caos. Al recibirla, Arturo comprende que la mesa es la herramienta perfecta para la paz. Al ser circular, no tiene cabecera. En ella, el rey se sienta como uno igual entre sus caballeros. En Camelot, el rey no está por encima de la ley. Esa es la máxima que define el reino de Arturo y lo que juran defender sus caballeros. Si la ley se rompe, el rey debe ser el primero en cumplir las consecuencias, sin privilegios. Esa es la máxima que define su reinado, como hemos dicho, y lo que le da autoridad moral.
Arturo cree ciegamente en ese ideal de justicia donde todos son iguales ante el código de caballería. Tras las batallas iniciales, Britania entra en una era de paz nunca vista. Es la utopía de Arturo. Bajo su mando los campos florecen y los caminos son seguros. No es solo un reino de guerreros, es un centro de cultura y honor, donde la máxima de nadie está por encima de la ley se cumple. Arturo reina con sabiduría y el nombre de Camelot se convierte en sinónimo de paraíso terrenal. Para elevar aún más el espíritu de la orden, los caballeros se lanzan a la misión más sagrada, la búsqueda del Santo Grial. No se trata de una guerra, sino de una búsqueda espiritual. Es el momento en que la caballería alcanza su máxima expresión. Ya no solo luchan contra hombres, sino por la purificación del alma. Arturo observa desde su trono cómo su sueño se ha hecho realidad. Se siente orgulloso de sus hombres. Sin embargo, es precisamente este periodo de calma cuando él baja la guardia. Es en esta paz absoluta donde Morgana, que ha esperado años en la sombra, decide que el momento ha llegado. Sabe que el ideal de Arturo es tan perfecto que cualquier pequeña grieta lo desmoronará por completo. Los años pasan y el reino prospera, pero el matrimonio de Arturo y Ginebra tiene un vacío. No tienen hijos. Ante la falta de un heredero directo, Arturo toma una decisión de Estado. Su sobrino, Gawain, será su sucesor. Arturo ama a Ginebra, pero su primer amor es Camelot. Por consejo de Merlín, siempre pone el deber y el reino por encima de sus sentimientos. Mientras Arturo se entrega a la corona, Ginebra empieza a sentirse sola en su propio trono. Y ahí está Lanzarote. Él es el mejor amigo de Arturo. Se aman como hermanos, porque Lanzarote es el único que iguala al rey en nobleza y valor. Sin embargo, para Lanzarote, el orden de prioridades es distinto. Su primer amor es Ginebra. Durante años, esa atracción mutua se mantiene en silencio, no se consuma, se respetan, se miran de lejos. Muchos dicen que la traición era inevitable, pero no es cierto. Lanzarote tuvo opciones. Podría haberse ido de Camelot o haberse perdido para siempre en la búsqueda del Grial como los demás, pero decidió quedarse. En los rincones oscuros del castillo, Mordred y Agravain lo ven todo. Vigilan cada mirada y cada silencio entre la reina y el caballero. Cuando están seguros de que la tensión es insoportable, acuden a Morgana. Ella sonríe. Ha esperado años este momento. Sabe que no necesita un ejército para destruir a Arturo. Solo necesita que la verdad salga a la luz. Si Arturo descubre la traición, su propia ley lo obligará a castigarlos. Y eso romperá su corazón y la unidad de la mesa redonda. Una noche, mientras Arturo descansa, Morgana pone en marcha su plan. Aprovechando que es parte de la familia, entra en los aposentos reales. Con dedos ágiles, se hace con la vaina del cinturón del rey y la sustituye por una copia sin poder alguno. Arturo despierta justo cuando ella huye. Un solo vistazo a los ojos de su hermana le revela la verdad. Arturo monta a su caballo y persigue a Morgana a través del bosque. Galopa hasta llegar a la orilla de un lago profundo y oscuro. Arturo la tiene acorralada. Morgana, al verse perdida, mira a su hermano con un odio que ha cultivado durante años. Sabe que sin esa vaina Arturo puede morir. Y con un movimiento rápido y lleno de despecho, lanza la vaina dorada hacia el centro del lago. Arturo estira la mano, pero es tarde. El agua se traga el objeto y desaparece para siempre. Tras lanzar la vaina al lago, Morgana se queda observando desde la espesura. Espera ver a un Arturo furioso, un tirano que clame venganza o que intente matarla. Pero lo que ve la deja paralizada. Arturo no grita, se queda en la orilla, con los hombros hundidos.
mirando el agua donde desapareció su protección. Cuando gira la cabeza y sus ojos se encuentran con los de Morgana, no hay odio en ellos, hay desolación, tristeza y una decepción tan humana que atraviesa de golpe todas las capas de rencor que ella había construido. Esa mirada le dice que él siempre la quiso a pesar de todo, y que ella acaba de condenar a muerte al único hombre que realmente creía en la bondad de su sangre. En ese instante el veneno que Morgana llevaba dentro se apaga. Comprende que al destruir a Arturo ha destruido la última luz de esperanza de Britania. El peso de su magia oscura se vuelve insoportable. Solo siente la necesidad de sanar lo que ha roto. Aunque sabe que es demasiado tarde para el reino, escapa en una densa niebla y se retira a Avalon. Es una isla mística envuelta en brumas que existe entre la vida y la muerte. Allí, lejos de Camelot y del caos de la guerra civil que pronto llegará, Morgana se dedica a las artes curativas. Mientras Arturo aún procesa la pérdida de su protección, el aire en Camelot se vuelve pesado. Agravain y Mordred no han descansado. Han pasado noches enteras vigilando fuera de los aposentos de la reina. Finalmente ven lo que han estado esperando: a Lanzarote entrando en los aposentos de Ginebra. El secreto de años estalla en una sola noche de acero y gritos. Lanzarote y la reina son apresados. El primero en ser juzgado es Lanzarote, y el consejo lo condena a muerte. Es aquí donde Arturo comete su error humano. Por puro amor y desesperación, perdona a Lanzarote. No puede soportar la idea de ejecutar al hombre que fue su otra mitad en la batalla. Dicta el exilio, rompiendo la ley para salvar la vida a su amigo. La semilla de la rebelión germina en ese instante. Los caballeros se miran entre sí. ¿Acaso no éramos todos iguales? ¿Es el privilegio de la amistad superior a la ley? ¿Es el rey un rey absoluto que ignora la sentencia del consejo? La utopía de Camelot se desmorona. Días después, al borde de la rebelión por la acción de Arturo, juzgan a la reina. Camelot ya está herido de gravedad, y Arturo sabe que si vuelve a perdonar, Camelot caerá esa misma noche. Con el alma rota, el rey acata la decisión del consejo. Ginebra morirá en la hoguera. Pero Lanzarote, oculto en el exilio, no puede permitirlo. Justo cuando las antorchas se acercan a la reina, el suelo tiembla. Lanzarote irrumpe como una bestia herida. No viene a hablar, viene a destruir. En su ceguera por salvar a Ginebra, no distingue a amigos de enemigos. Arturo ve con horror lo que sucede a los pies de la pira. Gareth y Gaheris, los sobrinos que Arturo tanto amaba, están allí. Y por respeto al dolor al rey y como protesta contra la ejecución, han acudido sin armadura y sin armas. Lanzarote, en su frenesí, no se detiene. Su espada atraviesa los cuerpos desprotegidos de los dos hermanos. Lanzarote huye con Ginebra en su caballo, dejando tras de sí un cementerio. Arturo baja al patio y encuentra a Gawain, de rodillas, sosteniendo los cuerpos sin vida de sus hermanos. El grito de dolor de Owain rompe el último hilo que sostenía a Camelot. Arturo comprende que ya no hay vuelta atrás. No puede haber paz con Lanzarote. Marcha hacia Francia para asediar la fortaleza de Lanzarote. En el clímax del combate, Lanzarote, más hábil, vence a Arturo. Lo tiene en su merced, pero no puede matarlo. Con lágrimas en los ojos, el caballero se aleja de su rey, de su amigo, dejando a un Arturo derrotado física y moralmente. Es en ese momento de máxima debilidad, lejos de su hogar y con sus caballeros divididos por el odio, cuando llega la noticia fatal en Britania. Mordred ha aprovechado el descontento de los caballeros y se proclama soberano por derecho de sangre. Arturo debe regresar. Al irse Arturo de Francia, la historia de Ginebra y Lanzarote se termina.
Ella entra en un convento para intentar expiar su traición hacia Arturo, una traición que pudieron evitar y no quisieron. Lanzarote no lo acepta, pero acaba rindiéndose al ver que ella no quiere saber nada de él. Se hace monje retirándose del mundo de forma definitiva. La sangre de sus compañeros le pesará para siempre. Mientras ellos se esconden en su retiro, Arturo regresa a Camelot para enfrentarse a su destino. Y a todo esto os estaréis preguntando, ¿y Merlín? ¿Dónde está el protector y consejero del rey? Merlín, el hombre que podía ver el pasado y el futuro, no pudo prever su propia debilidad. Merlín estaba enamorado perdidamente de Nimue, de la Dama del Lago. Con la esperanza de que ella se quedara a su lado, le entregó todo su conocimiento. Le enseñó sus secretos más oscuros, su magia más poderosa y los misterios antiguos de la tierra. Pero Nimue, aunque lo respetaba, empezó a temer el poder desmedido y la obsesión del mago. Antes de que las sombras definitivas cayeran sobre Camelot, Merlín desapareció. Víctima de su propia fascinación, fue conducido por Nimue a una cueva profunda en los confines de Britania. Allí, ella utilizó las mismas palabras mágicas que él le había enseñado, sellando la entrada y atrapándolo para siempre. Por eso, cuando Morgana roba la vaina, cuando Agravain trama su trampa y cuando Lanzarote traiciona al rey, Arturo llama a Merlín y solo encuentra silencio. Arturo desembarca en Britania y camina hacia la batalla de Camlan, sabiendo que el ciclo se cierra. Ha perdido la vaina que le dio Nimue, ha perdido la lealtad de su mejor amigo, ha perdido al amor de su vida, ha roto las normas de Camelot y ahora debe luchar contra su propio sobrino para recuperar una corona que solo le pesa. El campo de batalla está listo para el enfrentamiento final. El ejército que espera a Arturo no son invasores extranjeros, son sus propios soldados, liderados por su sobrino. No hay música, solo el sonido del metal y los gritos en el barro. Es una lucha de desgaste, donde los últimos caballeros de la mesa redonda caen uno tras otro. Hermanos de sangre contra hermanos de sangre. Gawain contra Gravain. A final del día, entre los cadáveres, Arturo se encuentra cara a cara con Mordred. No hay palabras de perdón. Mordred representa la ambición fría. Arturo, el cansancio de un ideal que se desmorona. Arturo lanza un último ataque y atraviesa a su sobrino con su lanza. Pero Mordred, en un último arranque de odio, sabiendo que va a morir, se desliza por el asta para acercarse lo suficiente y asesta un golpe mortal al rey. Mordred cae muerto, pero Arturo, herido de muerte, aún vive. El rey ha ganado la batalla, pero ha perdido la vida. Solo queda vivo un caballero, Sir Bedivere. Arturo, agonizante, le pide cumplir un último pacto, llevar a Excalibur de vuelta al lago. El caballero duda, no quiere perder el símbolo de Britania, pero cumple y la lanza al lago. Una mano surge de las profundidades, la mano de Nimue. Atrapa la espada y desaparece para siempre. El ciclo de la magia se ha cerrado. En ese momento, una niebla espesa y blanca empieza a rodear el agua, ocultando los cadáveres y el barro de Camlan. Desde el corazón de esa niebla aparece una barca que no hace ruido al navegar. No hay remos, solo el impulso de una magia antigua. Y Arturo ve a Morgana, pero ya no hay odio en sus ojos, ni rastro de la mujer que robó la vaina. Ella baja de la barca y se acerca al rey. Sin palabras, Morgana toma la cabeza de Arturo y la coloca sobre su regazo. Es el abrazo que le negó durante años. La hermana viene a buscar al hermano pequeño cuando ya no queda nada por lo que luchar. Ayudado por Morgana, Arturo sube a la barca. Ella sabe que las heridas de Britania no pueden sanar al rey, así que lo lleva a Avalon. La barca se aleja lentamente. Britania se queda a oscuras, pero nace la leyenda. Morgana se lleva a Arturo, no hacia la muerte, sino hacia el descanso.
El mundo de la magia se retira con ellos, dejando tras de sí la promesa que, si algún día el reino vuelve a estar en peligro, el rey regresará. Arturo queda en Avalon, en ese rincón perdido entre la realidad y el sueño, entre la vida y la muerte. Lo que queda de él no es solo realidad, ni es solo un cuento, es la leyenda de un rey que decidió ser justo, bueno y valiente. Un hombre que se atrevió a soñar con construir un mundo utópico basado en la fraternidad y la bondad, aunque el propio egoísmo humano terminara por derribarlo. La leyenda artúrica ha llegado hasta nuestros días convertida en películas, dibujos y series, pero su esencia sigue siendo la misma. Siglos después nos sigue fascinando la idea de Camelot, porque al final lo que sobrevive no es la corona ni la espada, sino el sueño de Arturo y de sus caballeros. La esperanza de que un mundo mejor es posible, aunque solo sea el recuerdo de una leyenda. Si os ha gustado, dejad un like y suscribíos. Nos vemos en el próximo viaje por la historia. Gracias por acompañarme.